podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. 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 Attention. 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 Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. En algún momento esa respuesta era una respuesta en la cual el Estado no intervenía, los castigos eran resueltos por las propias víctimas que tenían el poder a través de la venganza, de repeler aquella agresión inicial con alguna forma específica de castigo. En algún periodo histórico el castigo pasó a ser administrado por el Estado, a la víctima se le confisca el conflicto, ¿no? La víctima es irrelevante porque el delito pasa a ser una conducta que es un atentado contra el poder, contra el monarca, contra el soberano, contra la autoridad, y no un conflicto entre partes. Y decide apropiarse de ese conflicto y no interesa si le da una respuesta satisfactoria a la víctima, por ejemplo, los delitos mayoritarios que son delitos contra la propiedad. No interesa si la víctima quiere que se restituya su situación al estado previo, es decir, que se le repare el daño, que se le devuelva aquello que se le dañó y da por satisfecho su reclamo. No, en la medida que hubo un delito, el Estado interviene y marca la necesidad de hacer sufrir a aquel que causó esa conducta que definió previamente como delito. Panóptico. Todo a la vista. Incluso lo que no conviene que se conozca. El delito como tal no existe. El delito es una definición que hace el Estado, donde segmenta conductas de la realidad de nuestra vida cotidiana y le asigna el carácter de delito, ¿no? El legislador toma una decisión de poder a través de un acto de poder, con lo cual ya hay que pensar en quién es el que define qué es delito y qué no, qué poder tiene esa persona. Y de esa manera, esa es manera de marcar, de segmentar, de definir aquello que concebimos como delito. Es el primer acto de poder que implica la expropiación de ciertos conflictos, ¿no?, de la comunidad y la intervención del Estado para regularlos. Y frente a eso, claro, hay distintas alternativas de reaccionar. El derecho penal, de alguna manera, lo que propone es tratar de conducir por ciertos carriles de racionalidad la respuesta vindicativa, ¿no?, la respuesta violenta. Tratar de dotarla de pautas adecuadas, por ejemplo, de acuerdo a los distintos sistemas, a programas de derechos humanos para que la respuesta sea orientada a un paradigma determinado. El de la resocialización, por ejemplo, es el gran paradigma de nuestra Constitución Nacional. Pero hay todo el tipo pulsiones, ¿viste? Pulsiones entre respuestas vindicativas de mayor violencia y respuestas que tratan de encarrilar con un programa constitucional esa respuesta vinculada a cómo reaccionar, cómo sancionar a aquel que comete un delito. Antes de que sigas abriendo, ¿qué significa una respuesta vindicativa? La venganza. La venganza es esencialmente uno de los primarios sentimientos que muchas veces sentimos cuando sufrimos dolor o cuando sentimos que una situación injusta nos ha tenido como víctimas, ¿no? Hacer causar ese mismo dolor al victimario, aquel que generó esa conducta. Ahora, el Estado puede
canalizar ese sufrimiento a través del ojo por ojo, diente por diente, puede responder de esa misma manera que implica la ley del talión al agresor, o tiene que canalizarlo por vías diferentes. Y esa es una gran pregunta que las sociedades se han realizado en algún momento, que hoy incluso a nivel planetario encuentran distintas latitudes diferentes reacciones, ¿no? Aquellos que contemplan la pena de muerte están poniendo de manifiesto que prevén la misma sanción para aquel agresor, o sea, buscan retribuir con el mismo daño a aquel que previamente ha realizado una conducta muy violenta y agresiva. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.